Aleluya, bendito el nombre del Señor. Bueno, gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que tenemos de estar en esta noche. Gracias a Dios. Bueno, saludándoles a todos en el amor del Señor. Un saludo fraternal también para los amigos que están a través de la transmisión, los hermanos y los amigos. Y también aquí a los amigos les saludamos, a los hermanos, a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Vamos a aprovechar que están en pie, vamos a buscar en la palabra de Dios, en el primer libro de Reyes, capítulo número 19. Primer libro de Reyes, el capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 8. Desde el verso 8 vamos a leer 3 versículos, 8, 9 y 10. Amén. Bueno, dice así. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Gloria al Señor. Pueden sentarse dando gloria a Dios. En su inmensa misericordia, el Señor nos permite aprender de su santa palabra en esta noche. Y bueno, digamos gloria a Dios. Estamos contentos, ¿verdad? Sí, yo ahora que estábamos cantando dije, estamos en un ambiente ya de vigilia. Como dice el hermano Cale, uno hace así de este lado y huele a vigilia. Y uno hace así y huele a vigilia. Y uno hace así y huele como a escuela dominical bendecida, porque hay nombramientos mañana. En la mañana Dios va a honrar a alguien mañana. Dios va a honrar a alguien mañana, hermanos. Es una honra del Señor. Aleluya. Rindámosle un aplauso a Él. Gloria al Señor. Así que estamos de fiesta. Y como dice Mateo, no te la puedes perder. Amén. ¿Cierto, Mateo? No te la puedes perder. A los amigos, a los hermanos, los invitamos para el día de mañana. Mañana es una fiesta corrida. Una fiesta corrida. No se me vayan a cansar, no vamos a estar. Bueno, el Señor es el que da las fuerzas para estar desde en la mañana, venir en la mañana y luego regresar otra vez en la noche para adorar a Dios. Descansamos un rato con fuerzas renovadas y llegamos, porque somos los anfitriones. La vigilia es nuestra, el Señor nos va a bendecir. Y quiero decirle a los hermanos que no están llenos del Espíritu Santo: venga dispuesto, mi hermano, venga dispuesto, porque la iglesia de la María necesita para el 2026 hermanos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es con su espíritu. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios. Tengo un tema que el Señor me lo dio, me lo cambió y me dio algo que yo decía, bueno, cuando uno quiere, está estudiando y de pronto
uno tiene en mente algo y tiene en mente el tema, pero de pronto el Señor como que le prende la chispita y le dice, no, por ahí no, por acá. ¿Ves? Entonces, no sé, suena como algo un poquito como que Dios me va a dar algo a mí. Dios siempre tiene. Dios siempre tiene. Porque el Señor dice así. El Señor dice, yo siempre tengo. Y en el pasaje que hemos leído, allí miramos algo muy especial. Y es que Dios siempre tiene sus ojos puestos en alguien. Amén. Yo le voy a hacer una pregunta esta noche. ¿Será que Dios necesita el respaldo del hombre para su plan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Dios necesita al hombre para ejecutar su plan? ¿Qué dicen ustedes? Dios necesita al hombre. Dios es autosuficiente. Dios es autosuficiente. Él es suficiente solo. Se trazó su plan solo. Él quiso salvar al hombre él solo. Y él solo murió. Pero en su autosuficiencia, Dios tiene al hombre incluido. Dios mira al hombre. En su autosuficiencia, Dios le da la oportunidad al hombre. Se ocupó del hombre. Mire, la Biblia dice que no llamó a los ángeles para esta labor, pero Dios se plació y miró al hombre. Y Dios quiso que el hombre estuviera incluido en su plan. ¿Cómo así? Sí, Dios no llamó a los ángeles, vengan, ustedes van a hacer esto. Dios no le dijo así. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que los ángeles anhelan lo que nosotros tenemos. Si no, léalo en Primera de Pedro. En Primera de Pedro 1:12. Los ángeles anhelan. Anhelan, ¿qué es anhelar? Querer. Pero ellos no pueden. Porque el Señor, Él se complace es en el hombre. Y quiso que el hombre le colaborara en el plan. ¿Cómo? Llevando su palabra. Salvando por medio del hombre. Pero los ángeles entonces, viene a mi mente algo que contó un hermano en un taller. Uno de los hermanos del consistorio. Él decía, permítame imaginarme un poquito. Y esto vino a mi mente ahora. Los ángeles le decían al Señor, Señor, los ángeles hablando con Dios, Señor, pero tú le vas a encargar a ellos tremenda responsabilidad. Salvar al hombre, Señor. Tú le vas a encargar al hombre eso. Señor, ellos son débiles. Señor, si tú te complacieras de encargarnos a nosotros lo que le vas a encargar a ellos, lo que le vas a dar a ellos. Ellos son débiles, son mortales. Señor, y si te fallan, y si no te cumplen, Señor, nosotros podemos hacerlo. Pero el Señor le dijo a los ángeles, no. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad de ellos.
Mi poder se perfecciona en la debilidad de ellos. Demos un aplauso al Señor. Aleluya. Sí, somos mortales. Somos inconstantes muchas veces. Sí, fallamos, de verdad fallamos. A veces fallamos, tenemos flaquezas, tenemos debilidades, pero tenemos una promesa del Señor para nuestras vidas. Y es que el poder de Dios, cuando viene a nosotros, entonces, cuando soy demasiado débil, entonces es que soy más fuerte. Aleluya para Dios. Gloria al Señor. Entonces el Señor, los ángeles se quedaron quieticos. Y el Señor le delega al hombre. ¿No les parece extraordinario que el Señor nos haya delegado su servicio aquí en la tierra? Que los ángeles lo anhelan, pero nosotros tenemos eso encargado. Pero hermano, mire, nosotros muchas veces nos sentimos insuficientes, pero Dios pasa por alto nuestra insuficiencia. Dios pasa por alto nuestras debilidades. El Señor mira en nuestra actitud. No mira lo que tú puedes hacer porque tus fuerzas no son ningunas. Él mira en mi disposición. Mi disposición. ¿Cuánto estoy dispuesto para hacer lo que Dios me ha delegado? Y que los ángeles no anhelan, pero lo tengo yo y lo tienes tú también. ¿Cuánto tenemos disposición? Dios cuenta con nosotros, hermano. Y para este 2026 aquí en La María, Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta contigo que estás allí sentado en la silla. Dios cuenta contigo, aleluya. Aplaude al Señor con el alma y el corazón, aleluya. ¿Saben que mientras estaba leyendo este pasaje y otros más, que les voy a dar la cita, les voy a dar de 2 pasajes, venía a mi mente que muchas veces, sí, Dios cuenta con nosotros, pero ¿hasta dónde yo me atrevo? ¿Hasta dónde yo me atrevo a ser un instrumento en las manos de Dios? No por mis capacidades, no por lo que yo sé hacer. Hermana, esto nos delegan. Ay, hermano, yo no. Yo no puedo, hermano, yo no. Ni tiempo tengo, hermano, yo no puedo. Y no nos damos cuenta que le estamos diciendo no es al dueño de la obra, al dueño del Señor, que es el que nos da la salud, el oxígeno, nos da todas las cosas y entre otras cosas nos da habilidades, estrategia para poder hacer su voluntad. Pero ¿sabes una cosa? Que yo me puse a pensar, así como Dios tiene instrumentos en la iglesia, tiene a la junta local, a los músicos, a los hermanos que hacen el aseo, al que limpia la banquita, al que entra por la puerta, al que está allí sentado. Dios tiene diferentes instrumentos porque no es la altura del cargo, es lo que hacemos para Dios con amor y con voluntad. Aplaude al Señor en esta hora. Aleluya, gloria al Señor. Bendito es su nombre. Así como Dios te tiene a ti aquí en la iglesia, el diablo también tiene sus instrumentos. Cuando tú ves esos conciertos por ahí y esas festividades, la gente que se disfraza y hacen cosas, ese es que Él tiene sus instrumentos. Y los instrumentos de Él son sagaces y los hacen con buena voluntad. Y los instrumentos de Él, el diablo los activa. ¿Para qué?
para dañar a los jóvenes, para dañar a los niños, para destruir la juventud. ¿Sabe por qué? Porque le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo, escúcheme esto, como le queda poco tiempo, el reino de las tinieblas va y se equipa y se arma de toda su artillería bien pesada para ponérsela difícil a los cristianos, a los mundanos y a todo el mundo, y para reinar sobre ellos. Y entonces los quiere arrastrar, nos quiere arrastrar a todos, porque Él vino a matar, a destruir y llevar a los jóvenes a la perdición. Y llevar a los jóvenes a la perdición, arrastrar a la juventud a la perdición. Pero aquí hay una iglesia puesta por el Señor. Aquí en la María hay una iglesia puesta por el Señor. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad, para ser instrumentos de Él, para que Él nos use. Sabe que el pecado se está apoderando del mundo, de la ciudad, del barrio, del sector. Y uno mira el pecado por todas partes, pero cuando sobreabunda el pecado, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Y la gracia del Señor es la que tú tienes, hermano. Y la tengo yo también. Y aunque tú camines entre la gente y entre la multitud, a veces cuando uno sale, las personas alrededor hasta quizás te quieren empujar cuando vas caminando o se tropiezan contigo, pero entre toda la multitud que vas allí, el ojo de Dios está puesto sobre ti y va diciendo entre todos los que están allí, ese que va caminando, ese que está allí, ese es mi hijo. Gloria al Señor. Ese es mi hijo. Esa es mi hija. Pero somos instrumentos en las manos de Dios. A veces pensamos que estamos solos. A veces pensamos que somos muy poquitos. Bueno, nosotros que venimos de una iglesia grande, en una escuela dominical, bastantes personas, no les digo cuántos, pero muchos. Y de pronto uno ve congregaciones pequeñitas, donde el local es pequeñito. Ve congregaciones de 10, de 20, de 30. Quizás algunos dicen, ay, pero es que nosotros no podemos hacer esto o aquello porque somos muy poquitos. Es que no tenemos. Somos muy pocos. Pero hermano, el Dios que tiene la iglesia grande, óyeme, el Dios que tiene la iglesia grande es el mismo Dios de la iglesia mediana. Y es el mismo Dios de la iglesia pequeña. Y es el mismo Dios de la iglesia donde hay 5, 7, 10, 20, 30. Démosle un aplauso al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Pero es tu actitud ante lo que tienes por delante, ante los retos. Amada iglesia del Señor aquí en la María, sabes, quiero decirte esta noche que Dios siempre tiene. Dios siempre tiene. Y tiene sus instrumentos para utilizarlos. Porque este que está aquí, esta iglesia es el pueblo de Dios. Esta iglesia es su pueblo y marca la diferencia entre todo el mundo. Aquí está el pueblo de Dios. Eso nos da gozo. Eso nos da alegría. Hermano, Él nos escogió. ¿Cuántos han ido a comprar a veces de pronto al mercado?
Y tú vas a escoger. ¿Qué haces cuando escoges? Entresaca, no, ¿verdad? Lo selecciona. Pero qué bonito Dios, que cuando se planeó su plan de salvación, dijo, esta me va a servir, esta también, esta otra también, este también, aquel también. Y nos dio su Espíritu Santo. Nos dio armas para vencer. Hermano, te escogió, ¿sabes por qué? Porque Dios siempre tiene pueblo y Dios siempre tiene gente que quiere agradarle, así como hay gente que en el mundo agrada al enemigo y hay gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. Dios también tiene pueblo y tiene gente que quiere agradarlo y que dice, Señor, aquí estoy yo, Señor, aquí estoy yo, Señor, aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo para lo que quieras, Señor. Ponme lo que sea por delante, el aseo, lo que sea, Señor. Mientras sea para ti, yo lo voy a hacer con el corazón. Yo lo voy a hacer con el alma. No importa, Señor, la calidad de lo que me des. Yo entenderé que tú quieres utilizarme en esa parte. Elías, él se sintió derrotado, porque a veces el enemigo nos hace creer que estamos solos, derrotados y que no servimos para esto, para lo otro, o para aquello, para lo que nos digan. Y cuando estaba allí derrotado, después que fue usado por Dios grandemente, es que se metió en la cueva, el Señor le pregunta, mijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Hijo mío, ¿tú por qué estás aquí encerrado? ¿Qué es lo que pasa? Ay, Señor, si supiera que han matado a los profetas. Ay, Señor, es como un lamento y solo he quedado yo. Y están buscándome para quitarme la vida, para remate, para complemento. Señor, yo no sé, yo me quiero morir. Y se tiró debajo del enebro porque se quería morir. Pero la respuesta de Dios, ¿cuál es la respuesta de Dios? El Señor le dice, ven acá, hijo mío, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y cuando él estaba allí, vino un viento recio, pero Jehová no estaba en el viento. Vino el terremoto y no estaba. Vino en el fuego y no estaba. Más un silbido apacible y delicado. Y cuando él lo oyó, él lo entendió y dijo, ahí viene la voz de Dios, el rostro de Dios, la mano de Dios. Allí viene mi protección. Y escuchó la voz otra vez. ¿Qué haces aquí? Ay, Señor, el mismo lamento otra vez. Porque a veces somos así. Ay, Señor, ¿por qué me pusiste esto? Ay, Señor, yo no soy buena en esto, yo no soy bueno. Señor, ¿por qué permitiste? Entonces él le cuenta y le dice, y ya me buscan para quitarme la vida. Se lo repite otra vez. Y el Señor le dice, ven acá, vuélvete. Vuélvete por tu camino. Devuélvete por tu camino, porque vas por mal camino, el negativismo, el desespero, el achicopalamiento, la depresión. Vas por mal camino. Devuélvete por donde viniste, ve al desierto y unge a Hazael por rey de Siria, y unge a Jehú, y dice, y a Eliseo también lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Pero escuche lo que le dice, y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 2 o 3. El verso 18. Yo haré que 7,000 cuyas rodillas no se han doblado, no se doblarán ante el enemigo, no se doblarán, no se doblarán, no van a titubear, no, Señor.
y sus bocas no lo besaron. 7,000. Como dicen por ahí, Dios tiene su as debajo de la manga. Y cuando uno no quiere, ahí tiene al otro. Y tiene a aquel y tiene al otro. Y tiene allí a muchos. Porque Dios siempre tiene. Elías creía que era el solito. Imagínense, el Señor le dice que tiene 7,000 que no han doblado su rodilla. No estaba solo. Habían otros que también habían querido agradar a Dios y no agradar las propuestas del enemigo. Él no era solo. Había un pueblo, porque 7,000 son un pueblo. Había un pueblo que estaba adorando a Dios y que había seguido al Señor. Pero sabes, no es solo Elías. Yo elegí a unos cuantos, porque es que hay una gama de hombres y mujeres que agradaron a Dios. Y es una hermosura leer la palabra de Dios, lo que dice de ellos. Y me escogí a Josué y a Caleb. Cuando ellos los envían, 12 espías fueron a inspeccionar la tierra. Y ustedes saben la historia, no se las voy a contar para no hacérselos largo. Pero cuando a mí me llama la atención es que cuando ellos regresan, entonces solamente ellos tienen un espíritu positivo. Los 12 que van, los 10 regresan junto con ellos 2. Pero ellos dicen: no podemos ir, decían los 10. No podemos ir a esa tierra. Allá hay gigantes, nos van a devorar, nos van a pisar como hormiguitas, somos como grillos delante de ellos. Ellos nos miran así porque allá hay gigantes. Pero Josué y Caleb: es verdad que allá hay gigantes, los hijos de Anac, pero nosotros los vamos a comer vivos como pan, porque con nosotros está el Dios de Israel. Él nos ha elegido y Él está con nosotros. Aplaude al Señor. Dios siempre tiene. Y en esa ocasión tuvo a Josué y a Caleb. Pero en otra ocasión, el enemigo, el diablo, sintió pasos de gigante detrás de él. El diablo sintió pasos gigantes y dice: tengo que buscar un instrumento aquí para detener esto. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, Faraón dijo: voy a matar a todos los niños pequeños, porque como ellos crezcan, aquí va a haber algo que se van a rebelar contra mí y me van a dejar, mejor dicho, porque son numerosos. Así que yo no voy a dejar que yo... Pero fue un instrumento del enemigo. Así como Dios utiliza los instrumentos, el diablo también los utiliza. Pero lo que el enemigo no sabe y no sabía era que los pasos de ese gigante es el Dios de Israel, el poderoso en batalla, el poderoso en ejército. Y ese Dios entonces decidió buscar un instrumento también. Y empezó a mirar, hermanos, a mirar. Y es entonces cuando encuentra a una humilde madre en una casita. Y dice: este va a ser el instrumento. Jocabet. Había una madre cuando el pueblo estaba esclavo, cuando el pueblo estaba sumido en la desesperación. Dios tenía una madre que decía: Señor, aquí están mis manos, aquí están mis manos. Ella no sabía cuál era el propósito de Dios con su hijo, pero yo a mi hijo lo voy a salvar. Entonces el Señor le dice a esta mujer: sé inteligente, haz algo,
vamos a empezar el plan. Y comenzó a hacer y a calafatear la arquilla. Y mientras el diablo planeaba matando a uno y a otro, y había madres que se quedaban con los brazos cruzados viendo cómo mataban a sus hijos y no hacían nada. Allá había una madre que en el río más caudaloso echó a su hijo en la arquilla. Y ahí iba el propósito de Dios. La barquilla se tambaleaba de un lugar a otro, de un lugar a otro. Pero allí había un instrumento de Dios pequeñito, 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 pequeñito. Iba el instrumento de Dios, iba el instrumento de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Ella sí pensó en el peligro. Claro que sí. ¿O usted cree que una madre lo hace sonriendo? Ay, voy a echar a mi hijo en este río caudaloso. Ella sí pensó y tuvo miedo. Y era una mujer como tú y yo. Pero ella tenía la convicción firme de quién es este Dios. Aleluya. Ella sabía quién es Dios. Y por eso lo dejó. Tuvo fe. Mientras el diablo estaba haciendo desastre, allá estaba impermeabilizada esa arquilla allí en el río caudaloso de Egipto. Y Moisés, salvado de las aguas en esa época de esclavitud horrible que vivía el enemigo, y que tal vez decían: aquí vamos a morir, ya no tenemos solución, estamos cansados de Faraón y de las tareas duras que nos ponen. Y comenzaban a llorar, pero no se levantaba nadie, nadie se ponía en acción. Es entonces cuando Dios levanta a Moisés como líder de Israel y salva a Israel. Porque Dios siempre tiene, hermano. Dios siempre tiene. Dios siempre tiene. Iglesia, a ti te digo, qué bueno es ver en la iglesia hombres, mujeres dispuestos. Señor, me dispongo. Lo que tú quieras, Señor, me dispongo, Señor, porque es para Dios. Pero no solo los hombres, los niños, sino que en una época donde hacía 25 años había un rey que tenía oprimido al pueblo de Israel. Lo tenías allí esclavizado y habían hombres. Hermano, si tú quieres, léete la historia y verás que la Biblia dice que sí había líderes y líderes buenos, pero nadie se disponía. Hasta que yo, Débora, me levanté. Y me levanté como madre de Israel. Hubo una Débora. Hubo una mujer. Así que Dios no subestima en la iglesia a las mujeres. No solo los hombres, las mujeres. Y mientras había desespero, Débora se armó de valor y convidó a aquel hombre y le dijo: en mano de mujer será la victoria hoy. Y así fue. Pero no solo las mujeres, los hombres, los niños actúan en el plan de Dios. También los jóvenes, los jovencitos, los adolescentes. Había una tremenda batalla. La gente miraba era al gigante, y ya sabe de qué te voy a hablar. Las rodillas de los valientes temblaban y daba la una con la otra, porque no había un hombre dispuesto para enfrentarse. Usted se imagina esa escena. Usted se imagina esa escena. Una cantidad de pueblo y ese hombre gigante amenazando al pueblo de Dios. Y entre tantos valientes, altos, fornidos, bien puestos, nadie tenía la suficiente entereza para decir: yo voy a pelear con Goliat. Yo voy. Nadie quería ir. ¿Qué les da idea de eso? Hermano, hay que evangelizar. Hermano, hay que buscar de Dios. Y muchas veces no queremos ir
y nos negamos. Pero había una batalla que pelear. Hermanos, nosotros estamos peleando una batalla. Y hay que lanzarse a la batalla contra el enemigo porque tenemos la victoria. Hay que lanzarse a la batalla contra el enemigo a rescatarle las almas. Pues nadie quería y solo se oía el comentario: yo no voy, yo no me enfrento con ese. ¿Será para que me haga pedazos? Entonces ves tú, hijo de Saúl, al otro, al grande, al grandulón. Ves tú, sal tú, por favor. Eres tú, sal tú. Yo tampoco. Yo no hago eso. Yo no voy. Dios me guarde de irme enfrentar con ese hombre tan grande. Yo no voy. Pero cuando no había nadie, Dios siempre tiene. Dios siempre tiene. Y ojalá que seas tú que estás sentado allí, joven. Ojalá que seas tú, joven, adolescente, mujer. Ojalá que seas tú y yo también. Dios siempre tiene. Allá en el campo, casi un niño tiernito, adolescente, preadolescente. Y Dios siempre tiene, y uno a veces no se explica. No eran los que estaban acá, los grandulones, los fornidos. Cuando aparece ese pequeñuelo y se da cuenta de la situación, ¿ustedes qué creen? Soltó lo que tenía y dijo: ¿quién es ese incircunciso que está desafiando los escuadrones del Dios vivo? ¿Quién es? Échate para allá. Tú no sirves. Devuélvete con tus quesos. Vete para la casa. Tú no sirves. Aquí no puedes tú. Pero él dijo: pero espera, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, es que está diciendo que quiere uno para pelear, porque está desafiando al Dios de Israel. Yo voy. La actitud de David: yo voy. Porque Dios siempre tiene. No importa que sea un niño, un adolescente, un caballero, una mujer. Dios siempre tiene a alguien dispuesto para el momento justo en su obra. Así que, mi hermano, este jovencito era el escogido por Dios, y solo con una onda, y no fue la onda, fue su disposición. Y no fue la onda ni fue la piedra, fue la fe que tenía en el Señor. Yo no sé qué tienes tú. De pronto sientes que solo tú tienes una onda, porque lo que tienes lo sientes insignificante, que no vale. De pronto te sientes insuficiente, que es muy poco lo que tienes, pero a Dios le basta tu disposición. Esta noche yo creo que Dios quiere oír la voz de una madre. Esta noche yo creo que Dios quiere oír la voz de una madre, de un joven, de un hombre, de un caballero, de una mujer, que se disponga y diga: Señor, tú siempre tienes a alguien, Señor, pero yo quiero ser ese alguien. Cuenta conmigo, Señor Jesús. Me pongo a tu disposición. Yo no sé mucho de eso, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Hermanos, en este tiempo, el miedo, el inconformismo, hay gente arropada de indiferencia en la iglesia, que aunque le pongan el concierto más bonito y el mensaje más hermoso, no se inmuta de pronto por el conformismo que tiene. Pero es el tiempo que estamos viviendo, mi hermano. Esto está que se acaba. Pero sabe que si tú esta noche te dispones en las manos de Dios y le dices al Señor: yo quiero que tú me tengas en esa lista,
de los que tú tienes. Porque qué bonito será que Dios nos incluya. Yo le decía a algunos hermanos, así como el presidente tiene su gabinete y nombra a sus consejeros y nombra su gabinete interno para que le ayuden en la labor del país, Dios tiene su gabinete en cada congregación aquí en la iglesia. Y qué lindo es pertenecer a ese gabinete de Dios. Dios tenía en la lista a estos hombres, a estas mujeres. Pero y a ti y a mí, a ti y a mí, a Dios le plació. A Dios le plació que fueran ellos en aquella generación. Pero hoy se escucha la voz del Señor hablándole al hombre, a la mujer, al joven para seguir haciendo su labor. Y a veces ponemos obstáculos y no lo queremos hacer de pronto. No lo estoy diciendo aquí con la iglesia, estoy diciéndolo a nivel general, a nivel global. Porque a veces no lo hacemos nosotros, pero tampoco dejamos que otro lo haga, porque entonces decimos, Señor, y a ese fue el que pusieron, a ese le plació Dios, a ese lo escogió Dios. Y lo digo porque la palabra de Dios lo dice, y es otro pasaje que les voy a decir. Cuando Saulo, el Señor lo tiró a tierra y lo dejó ciego, allá estaba un hombre cristiano llamado Ananías. Y el Señor le dice, Ananías, levántate, vete ya. Allá está un hombre que se llama Saulo. Ve, ora por él, ponle las manos para que reciba la vista. Y el Señor le dijo, ve inmediatamente, Ananías. Y Ananías le dice al Señor, perdón, Señor, Saulo, ese que respiraba amenazas, y comienza a decir un sinnúmero de cosas. Señor, ese Saulo respiraba amenazas contra los cristianos. Ese Saulo mal hablado, ese Saulo que está lleno de odio para los cristianos y nos quiere matar, a ese lo vas a ayudar, Señor, lo vas a salvar. Ve, 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 ves. Te estoy diciendo, Ananías, ves, porque ese va a ser un instrumento que yo voy a escoger para salvar a todas las naciones. Démosle ese aplauso al Señor. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Ves y háblale y ora por él. Ananías se quedó calladito y fue y oró. ¿Y quién fue Saulo? El gran apóstol Pablo. Porque Ananías obedeció y el Señor lo convirtió en un instrumento para su honra y para su gloria. Mientras hay jóvenes distraídos, mientras hayan mujeres distraídas, mientras hayan gente que no quiere, Dios aquí en la iglesia también tiene gente que sí quiere. Amén. Dios tiene gente que sí quiere, que sí se pone en las manos de Dios. Y Él te eligió a ti, te ungió a ti, te dio la vista espiritual. Porque Dios siempre tiene y siempre tendrá. Y Dios hoy nos está diciendo, no mires tus manos, no mires tu onda. Yo te escogí, yo te marqué para mi servicio. Hermano, no le fallemos a Dios. Aleluya. Escúchame esto. Hay en el mundo entero hay cualquier cantidad de peninas. Tú te las puedes encontrar en el camino.
¿Por qué? Les voy a describir un poquito. Penina en el mundo como que se sentía orgullosamente que lo tenía todo, no necesitaba nada. Tenía el amor de su esposo, tenía hijos. Y hay en el mundo cualquier cantidad de peninas que tienen en sus vidas la rencilla, la envidia, el rencor. Están llenas ¿de qué? Están llenas de odio. Están llenas de rencor. En cualquier momento el diablo la incita para irritarte, para que coja rabia. Y tú eres evangélica. Y tú, jovencita, con esa falda largota. Ay, pero tú sí te verías bonita pintada. Tienes un rostro hermoso, pero qué lástima que no te maquillas. Te lo van a decir en el trabajo, te lo van a decir en el colegio, te lo van a decir en la calle, te lo van a decir en cualquier parte. Pero aquí en la iglesia, óyeme, aquí en la iglesia bonita del Señor, la hermosura del Señor, Dios no necesita peninas. Dios necesita una Ana que se tire de rodillas en el templo y que le diga al Señor: dame hijos espirituales que entren por esa puerta de la iglesia. Dame hijos espirituales. Ya están las peninas, pero el Señor necesita aquí muchas Anas que doblemos rodillas y que hermano, jovencito, escúchame, que cuando entra una visita por la puerta, tú te la quedes mirando y sientas en tu corazón decirle al Señor: ayúdame porque esta me la gano para el Señor. Dame sabiduría porque esta, Señor, la quiero como hija espiritual mía. Y clamamos por hijos espirituales para que la iglesia crezca. Amén. Para que la iglesia crezca. Y Dios tiene a alguien aquí. Dios siempre tiene. Dios siempre tiene. Dios siempre tiene. Y ojalá que podamos decirle al Señor esta noche: Señor, yo quiero que tú me tengas allí en la lista. Dios necesita a alguien. Dios necesita utilizar a alguien este 2026. Colócate en pie. Dios necesita utilizar a alguien. Dios puede salvar al hombre solo, claro que sí. Pero Dios nos necesita a nosotros para ser utilizados para salvar. Qué bonito que haya una joven dispuesta, como es culto de juventud o dirigido por los jóvenes, pero yo no soy joven. Pero les digo esta noche que Dios necesita a alguien y que tú pudieras decirle al Señor estas palabras: Señor, en aquella generación contaste con David, contaste con Débora, con Ana, y pare de contar. Tú contaste con ellos, Señor, pero en esta generación, si tú necesitas a una mujer, cuenta conmigo. Si en esta generación tú necesitas un joven, un adolescente o un caballero, cuenta conmigo, Señor. Aquí estoy en esta generación. Porque Dios siempre tiene a aquellos jóvenes dispuestos para servir en la congregación, y da gozo mirarles cómo trabajan para la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, cómo hacen la voluntad de Dios, cómo buscan el rostro de Dios. Y algunos dicen: Señor, yo te he fallado, perdóname.
Pero uno mira y valora el esfuerzo de esos jóvenes que laboran, que trabajan, pero que vienen con disposición a la iglesia. Y mira uno esas madres que no tienen un solo hijo, sino varios hijos, pero vienen con disposición a la iglesia. Dios dice esta noche: yo siempre tengo, pero te quiero tener a ti. Levántate. Levántate como Débora. Levántate como David con su onda. Levántate como Josué y Caleb. Pero di tu nombre. Señor, hoy me levanto porque quiero ponerme en tus manos. Señor, hoy quiero decir como María: he aquí la sierva